Sí, bueno. La otra pregunta también que le voy a hacer es esta. Estamos en la Iglesia Católica. Nosotros somos miembros de la Iglesia Católica. ¿Alguien me puede decir en qué año nació esta iglesia? ¿En qué año nació la iglesia? ¿Nadie supo? ¿Nadie supo? ¿Nadie supo? El año 33. El año 33. ¿Alguien sabe cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año nació Jesucristo? El año 0. Así es. En el año 1 nació Jesucristo, porque a partir de ahí se comienzan a contar los años. Recuerden que los libros de historia dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se acuerdan? Los libros así dicen. Bueno. Ok, vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 28, 19, 20, así dice así Jesús. En esa parte de la Biblia dice así, perdón, en Mateo 18, 20. Ahorita la que les di, no la pierdan, porque esa es otra parte. No pierdan esa parte de la Biblia que les mandé que les dije que la buscaran en el Google. Entonces ahorita vamos haciendo oración. En Mateo 18, 20 dice Jesús así: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso lo dijo Jesús aproximadamente como en el año 32, por ahí así. Vamos a repetir todos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahí estaré yo en medio de ellos. Nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Ahora pregunto, ¿quién está aquí en medio de nosotros? Jesús. Jesús. No lo vemos, tampoco lo sentimos, aunque a veces se siente también, pero a veces no se siente. No es lo importante que se sienta, lo importante es lo que Él dijo, y si Él lo dice, así es. Entonces Jesús está aquí entre nosotros. Vamos a hacer otra vez oración, cierren sus ojos y vayan poniendo atención a la oración que voy a hacer. Señor Jesús, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por tu presencia entre nosotros. Señor Jesús, abre nuestro oído y nuestro corazón. Queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte a ti, queremos que nos alumbres con tu luz para saber qué es lo que vamos a hacer, para entender lo que tú deseas esta tarde. Jesús, abre nuestro oído y nuestro corazón. Señor Jesús, tú dijiste, pido en el Espíritu Santo y se los daré. En este momento te pido, Espíritu Santo, que vengas a nosotros en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros y ayúdanos a entender la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, aleja de nosotros toda perturbación. Aleja de nosotros, Espíritu Santo, toda preocupación, toda ansiedad. Espíritu Santo, llénanos de paz, de tranquilidad. Espíritu Santo, envuélvenos en tu luz, envuélvenos en tu nube, que este salón quede lleno de tu presencia, Espíritu Santo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir por favor que si no entienden algo lo digan con mucha confianza. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 28, 19, 20, por favor.
alguien que lo lea, el que quiera leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he amado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y pues hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a reflexionar un poquito sobre esa parte. Si quieren leer otra vez, yo le digo dónde pare. Okay. Por tanto, id y haced discípulos. Hasta ahí. Otra vez, haz lo mismo, hasta ahí. Por tanto, id y hacer discípulos. Hasta ahí, muy bien. Aquí hay un deseo de Jesús. Les decía que Jesucristo dijo estas palabras aproximadamente. Bueno, en esta parte de aquí ya lo dijo en el año 33, ya cuando se iba a ir. Ya se está despidiendo de los apóstoles. Aquí en esta partecita ya resucitó, ya pasó su muerte, resucitó al tercer día y se está despidiendo de todos sus apóstoles, de todos sus discípulos. Se está despidiendo de la iglesia, del grupito que había en ese tiempo, porque era pequeño el grupo, 12 apóstoles nada más y unos cuantos más que le seguían. Pero como estuvieron con Jesús 3 años aprendiendo de Él, entonces aprendieron de Jesucristo una enseñanza, dicho de otro modo, es como si hubieran estado en la escuela, como si hubieran estado en la universidad, algo así, y se graduaron de apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, eso quiere decir. Y discípulo, pues ya saben que discípulo quiere decir aquel que está aprendiendo algo. Entonces duraron 3 años como discípulos de Jesús, como alumnos de Jesús, aprendiendo las enseñanzas de Él. Ya cuando se va, les ordena esto: vayan y hagan que todos sean discípulos. Vayan pues y hagan que todos sean mis discípulos, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos nosotros, los que somos miembros de la iglesia, los que estamos bautizados, tenemos que ser discípulos de Cristo, aprender lo que Él dijo, lo que Él enseñó, mandato de Jesús a los apóstoles, es decir, a la iglesia: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, que todos aprendan de mí. En esta partecita de aquí me detuve por esto, porque vamos a ver, a reflexionar un poquito cómo andamos nosotros aquí en este aspecto. Ahorita que les pregunté yo sobre si vienen a misa, pues muy poco, o algunos nada. Los apóstoles duraron con Jesús 3 años aprendiendo de Él. Imagínense por decirlo así, unas 7 horas al día para aprender todo lo que Jesucristo dijo. Ahora nosotros, ¿qué tiempo damos para aprender lo que dijo Jesús? Si no venimos ni siquiera a misa, entonces estamos muy mal en esto. Quizá algunos ya sepan muchas cosas, que bueno, pero quizá otros no. Por ejemplo, yo puedo preguntar esto, ¿no? ¿A qué vino Jesucristo al mundo? ¿Alguien puede decir? Digan lo que se les ocurra, no hay problema. ¿A qué vino Cristo al mundo? Hay muchas respuestas. Alguien que se anime a decir a qué vino Jesús al mundo. ¿Salvarnos? Ándele, vino a salvarnos, exactamente. Jesucristo viene a salvarnos. Ahora alguien podría decir: ¿de qué nos salva? ¿De qué nos va a salvar Jesús? ¿De qué nos salva? Salvar quiere decir que nos va a librar de un peligro. Hay un peligro para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Hay un peligro. Entonces viene Jesucristo y nos salva. ¿Pero de qué? Del mal. Sí, nos salva del mal. ¿De qué mal?
Del pecado original. Ajá, nos libra del pecado también, así es. Bien, así es, o sea, que nos libra del pecado. ¿Y qué conduce el pecado? ¿A dónde nos conduce el pecado? El pecado nos conduce a estar separados de Dios definitivamente, para siempre, nunca ver la luz, nunca ver más la luz. Entonces Jesús nos viene a salvar de eso, nos viene a salvar, viene aquí a la tierra y nos da un camino de salvación, y el camino de salvación está en la iglesia, en su iglesia está el camino de salvación, y una de las cosas que nos da Jesús para este camino es el bautismo. Por medio del bautismo entramos a formar parte de la iglesia, pero eso no quiere decir que el bautismo sea un sello donde ya está todo y ya no tiene uno que hacer nada. No, el bautismo es un compromiso y es un inicio para ser discípulo de Jesús. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, pues tenemos un sello que dice propiedad de Jesucristo, pero no vivimos según como quiere Jesús. Entonces eso no está bien, porque no ponemos en práctica para lo que somos. El bautismo es para ser discípulo y para comprometernos con Jesús. Para eso es el bautismo. Entonces, ¿de qué nos salva Jesús? Jesucristo nos salva, en otras palabras, nos salva del infierno. ¿Qué es el infierno? Un lugar donde todo es malo y no hay nada bueno. ¿Qué es el cielo? Donde todo es bueno sin nada de malo. Eso le costó a Jesucristo su muerte. Por eso viene a salvarnos de eso. Ahora, actualmente, eso ya ni se cree. Muchas personas ni creen en eso. Las personas ya no creen que hay infierno y que ni hay cielo tampoco. Y eso pues no. Eso no está bien. Bueno, de eso nos salva Jesús. Nos salva del infierno. Decía yo que ¿cuándo nació la iglesia? 33. El año 33. ¿Y cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año? El año 1. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo yo esto? ¿Por qué les digo cuándo nació Jesucristo y cuándo nació la iglesia? Porque actualmente hay un montón de sectas, de muchísimas iglesias que se dicen que son la iglesia de Cristo. Esas iglesias no nacieron, las iglesias que no son católicas nacieron a partir del año 1520. ¿Cómo van a ser la iglesia de Cristo si nacieron en el año 1520? Jesucristo estuvo aquí en la tierra del año 30 y 33, fue cuando estuvo predicando, nada más 3 años predicó. Entonces, ¿cómo dicen ellos que ellos son la iglesia de Cristo? Bueno, entonces muchos católicos, por no prepararse y por no estudiar y por no ser discípulos de Cristo, los cautivan y se los llevan para allá. Y se van con el primero que llega, o con el primero que escuchan, ¿sí? Si va un testigo de Jehová y le hablan, pues se va con el testigo de Jehová. Si va con la iglesia Luz del Mundo, pues se va con la Luz del Mundo. Según el que llegue primero, ese es el que lo lleva. Y si no se lo lleva al papá, se lleva a sus hijos, o a su primo, o a su sobrino, o a su papá. Eso es lo que sucede. Y eso es porque no sabe uno dar respuesta. Yo por eso les estoy diciendo esto ahorita así de momento. Entonces, para que ustedes tengan una base y sepan un poquito esto, porque yo nomás les voy a hablar un poquito aquí. Es increíble, pero hay poca gente que le interesa instruirse. Pocos católicos que les interesa instruirse, casi no. Les digo porque yo doy clases de Biblia aquí y vienen como 4 o 5 personas nada más. Y hemos anunciado en misa y no vienen.
Entonces, ojalá que estudien ellos por su cuenta, pero quién sabe, ¿no? No se sabe, pero bueno. Entonces dice Jesús, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Y luego dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hasta ahorita, ¿que hay alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren preguntar algo? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces ahora vamos a ver que voy a explicarles, hay dos, la Biblia nos habla de 3 bautismos, nos habla de 3 bautismos, pero nosotros nada más vamos a ver 2 que nos interesan, que es el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Esos son 2 bautismos que vamos a ver en la Biblia. Vamos ahorita a ver entonces, ahorita les voy a decir el Evangelio de, también es el Evangelio de Mateo, ahorita les voy a decir en qué parte. Vean Mateo capítulo 3, versículo 6. Mateo 3, 6, otra vez en Google. Es una ventaja que tenemos ahora la Biblia en el celular. El que lo tenga ya lo puede leer, por favor. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ese es un bautismo que no es el de Jesús, ese es un bautismo de Juan Bautista, el primo de Jesús. Estaba escrito que cuando viniera Jesús, antes de predicar, iba a bautizar Juan, iba a hablar de Jesús que ya venía, y para preparar a las personas las bautizaba. Entonces por eso dice ahí que eran bautizados por él en el río Jordán y confesaban sus pecados. Ese es un bautismo que es un bautismo, no es el que nosotros recibimos. Si nosotros recibimos un bautismo que inventó Jesús, voy a decirlo así, no es entonces ese de Juan. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque la mayoría de la gente está bombardeada por las sectas protestantes y hablan de que Jesucristo se bautizó a los 30 años y por lo tanto toda persona tiene que ser bautizada a los 30 años. Eso está bien bombardeado por donde quiera, se oye eso. ¿Por qué bautizan a los niños si Jesucristo se bautizó a los 30 años? Toda la gente tiene que bautizarse a los 30 años. Ese bautismo que recibió Jesús no es el bautismo que nosotros recibimos. ¿Sí? Ahora ven ahí Mateo 3,11. Si hay alguna duda me dicen, por favor. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Sí, ¿qué más? Sígame. Pero él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Así es. Ahí está hablando Jesús, está hablando Juan, el Bautista, está hablando de que va a venir Jesús y que Jesús va a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Y acá arriba en el versículo 6 decía, eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces el bautismo de Juan era de un modo y el bautismo de Jesús es de otro modo. Y nosotros recibimos el bautismo de Jesús, no el bautismo de Juan. Así que todos los niños y nosotros también recibimos el bautismo de Jesús, no el de Juan. El bautismo de Juan era a gente grande, a personas mayores. Jesús se bautizó a los 30 años y Jesús no tenía necesidad de bautizarse, sino que era
para cumplir una profecía que estaba profetizado que iba a venir Jesús y que Juan lo iba a bautizar, y así el pueblo iba a saber que Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí, ¿no tienen alguna pregunta? Entonces yo sí les voy a preguntar. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo comenzó a predicar? 30. Duró 3 años predicando, nada más. Bueno, 30. Muy bien. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuántos bautizos hay? 2. ¿Cuál es cuál? Juan. El de Jesús, así es. Y nosotros recibimos el bautismo de Jesús, no el de Juan. Para cuando alguien le pregunte eso, que no va a faltar por ahí que alguien le diga eso. Entonces eso es muy rápido. Dice, no, nosotros no recibimos el bautismo de Juan, nosotros recibimos el bautismo de Cristo. Así es. Entonces no, eso no está bien. Bueno, ok, ahora sí. Ahora, ¿por qué se bautizan los niños? ¿Por qué? Creo que ya lo saben, ¿no? Ya estuvimos viendo. ¿Por qué se bautizan los niños? ¿O por qué nos bautizamos nosotros también? Para que reciban el Espíritu Santo. Así es, para recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para salvarnos. Para salvarnos, ¿sí? Entonces la persona que no está bautizada, pues no está salvada. Así es. Vamos a ver ahora otra parte de la Biblia. Vamos a ver Colosenses. ¿Cuál es? Colosenses 3:1. Sí, Colosenses 3:1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ajá. Dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, nosotros cuando nos bautizan, resucitamos con Cristo. ¿Qué es eso de resucitar con Cristo? ¿Qué significa eso? Resucitar con Cristo. Okay. Todos nosotros, todas las personas, cuando nacen, la Biblia les voy a decir, cuando nacen muertas del espíritu, ¿ok? Así, una persona nace muerta del espíritu porque ¿se acuerdan lo que sucedió con Adán y Eva o no se acuerdan? Les desobedecieron a Dios y se alejaron de Dios. En otras palabras, se murieron en el espíritu. Todas las personas que vivieron antes de la venida de Cristo estaban muertas en el espíritu. O sea que las personas antes de la venida de Cristo que morían no podían entrar al cielo porque no había venido Jesús. Entonces, cuando viene Jesucristo y nos salva, eso quiere decir que Él abre el cielo para que todos los que morimos, si es que obedecemos el camino que nos conduce a la salvación, pues nos vamos con Él. Ya la persona ya no muere, sino pasamos de esta vida a la otra. Lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu no. Y anteriormente, no es que muriera el espíritu, sino que quedaba alejado de Dios. Solamente Dios es vida, nos da vida. Fuera de Dios no hay vida. Entonces, alejados de Dios, quedan fuera de Dios en la oscuridad. Los que morían en el Antiguo Testamento quedaban en un lugar que le llaman el lugar de los muertos.
Así le decían, antes de que viniera Cristo al mundo, todos los que morían se iban al lugar de los muertos. La Biblia dice varias cosas, le llaman el Seol también. Le dicen de varios modos a eso, ¿no? El lugar de los muertos, el Hades también le dicen, o infierno también. En otras palabras, todas las personas que morían se iban al infierno, pero no como pensamos nosotros que iban a sufrir. Solamente las personas que no obedecieron el mandamiento de los antiguos profetas que hablaban de Dios. Las personas que sí obedecían el camino de salvación en el Antiguo Testamento, que no era para entrar al cielo, sino era para esperar a que viniera Jesús al mundo. Entonces las personas que morían, aunque eran buenas, de todos modos iban al lugar de los muertos, a espera de que viniera Jesús. Y los que no obedecieron el camino, esos se quedan ahí, esos no van a salir, esos no salen. Cuando viene Jesucristo y resucita, no se los llevan. Si ustedes se fijan en el credo, dice que descendió a los infiernos. ¿A qué fue a los infiernos? O decía, al lugar de los muertos, a llevarse a toda la gente que estaba retenida ahí. Todas las almas que estaban retenidas en el lugar de los muertos, Jesucristo se las lleva al cielo. Pero solamente aquellas que obedecieron el camino, no a las otras. Las otras se quedan ahí y esas sí sufren. Los que observaron el camino, ciertamente no podían entrar al cielo. Estaban en la oscuridad, pero no estaban sufriendo como nosotros. Sí, así es. Y ese sufrimiento todavía hay, que le llamamos infierno. Jesucristo dice que es tormento eterno. Si eso no hubiera, ¿para qué viene Jesús al mundo? No tiene caso. Si no hay infierno, ¿para qué viene? Así es. Entonces, ¿para qué se bautizan los niños? Para salvarnos. Para salvarnos. Por eso se bautizan los niños. El niño que no está bautizado, entonces no está resucitada su alma, está muerta. ¿Por qué? Porque nació, pero nació de la carne. ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Porque Adán y Eva desobedeció, y entonces, como Dios hizo al hombre libre, Él escogió el mal. El plan de Dios era que todo el hombre viviéramos eternamente, que no muriéramos. Entonces ese es el plan de Dios, pero el hombre echó a perder el plan de Dios. El hombre siempre echa a perder el plan de Dios. Dios tiene un plan muy bueno para nosotros, pero el hombre lo echa a perder. Nosotros echamos a perder el plan de Dios. Cuando no venimos a misa, estamos echando a perder el plan de Dios. Cuando no nos confesamos, estamos echando a perder el plan de Dios. Así es. Cuando no oramos, echamos a perder el plan de Dios. Porque el plan de Dios es ya vino Jesucristo al mundo para que ahora Jesucristo nos enseñe el camino que nos conduce a la salvación. Pero no nos forza tampoco a nadie. Así es. Entonces, somos libres, seguimos siendo libres. Así es la cosa, ¿no? Y mientras estamos aquí en la tierra, pues Dios nos perdona, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre. Por muy pecadores que seamos, siempre Dios está dispuesto a perdonar, siempre. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, es decir, siempre nos perdona, no importa lo que hayamos hecho. Pero llega el momento cuando se muere uno que se acabó eso se termina. Ya cuando se muere uno ya se terminó eso, y ahora nos vamos a encontrar con un juez. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Así es. Entonces, por eso le costó muy cara la salvación a Jesús, nuestra salvación. ¿Quién vio en la película La Pasión de Mel Gibson? ¿Quién la miró? ¿Nadie la miró? Sí. ¿Nadie los está viendo? ¿Sí? Vean esa película, qué duro está, porque ahí ponen lo más real posible cómo sufrió Jesús en esa película. Esa está en el internet, ahí está en el YouTube, ahí está, ponen La Pasión. Así que esa película está muy buena para ver cómo cómo Jesucristo sufrió por nosotros. Yo cuando casi todos los días la veo un pedacito, nada más para orar con ella, porque me estoy fijando en lo que sufrí y empiezo a hacer oración.
les recomiendo que la vean. Está en el YouTube, está fácil, le ponen La Pasión y ya está ahí. Y está en español, con el idioma original, es como hablaba Jesús. Pero no, ahora ya lo encontré en español, está en español. Entonces, todos los niños que no están bautizados están muertos en su alma. Así es. Entonces, por eso hay que bautizarlos. Porque Jesucristo dice eso: no vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vimos Colosenses 1, ¿qué? 1, ¿verdad? ¿O cuál? 1:13 vimos, ¿verdad? Bueno. Colosenses 3:1. 3:1. Ok, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver ahí mismo Colosenses. Vamos a ver Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ándale, muy bien, ahí está, miren, dice aquí: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Cuando dice Él, se refiere a Dios. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas. ¿Cómo nos libró? Pues mandó a Jesucristo aquí a la tierra para vencer al diablo, para vencer la muerte. De manera que cuando Jesucristo viene y muere, que la muerte queda eliminada, ya no hay muerte. Es decir, ya no hay muerte porque está a nuestro alcance la salvación, está a nuestro alcance el irnos con Dios. Y anteriormente estaba toda la gente retenida en el lugar de los muertos, la gente que se moría. Viene Jesucristo, que era necesario que viniera y lo dice, que no habría de otro modo de hacerlo más que ese. Porque el hombre, cuando pecó, Adán y Eva, en otras palabras, se vendió él y toda su descendencia, se vendió al diablo. Es decir, le creyó más bien al diablo que a Dios. ¿Sí? Lo engañó, el diablo engañó a Adán y Eva. Por eso es que el diablo no tiene perdón de Dios y ni quiere pedir perdón tampoco. El diablo es un espíritu que Dios creó antes de crear el mundo. Dios hizo los ángeles, pero los hizo buenos. Satanás se rebeló contra él, que no era Satanás antes, era un ángel. Es decir, se convirtió en diablo, en Satanás. Satanás quiere decir enemigo de Dios, engañador. Entonces, Dios hizo los ángeles, pero no los hizo para que a fuerzas le obedecieran, sino los hizo libres también. Pero como en ellos no tienen cuerpo, ellos no pueden morir. ¿Sí? Nosotros sí, porque tenemos cuerpo, el cuerpo de nosotros muere. En cambio, el demonio no puede morir, y lo que hizo nadie lo engañó. En cambio, Adán y Eva los engañó el diablo. Y al diablo nadie lo engañó. Él quiso hacer lo que hizo por sí, lo que quiso hacer. Nadie lo engañó a él. Por lo tanto, él no tiene perdón. Y no quiere tampoco pedir perdón. Así es. Es que el diablo no puede ser perdonado. Así. Nosotros sí podemos ser perdonados porque tenemos cuerpo que puede morir. Entonces, eso es. Entonces dice aquí, Él nos libró del poder de las tinieblas. Es decir, nos tenía atrapados el diablo, a todos. Y Él nos libró del poder del diablo y nos trasladó al reino de Jesucristo, al reino de Jesús, por medio del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, el niño es arrancado de la mano del poder de Satanás y se pasa al poder de Dios, del reino de Dios. Eso es lo que sucede.
por medio de la fe. Eso no se ve. Ay, pues yo ni veo, ciertamente no se ve, porque es por fe. Todo lo que tenemos, lo que estoy diciendo yo es por fe, porque no se ve. No se mira eso. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta? Bien. Cuando un niño no se bautiza, ¿en qué poder está? Ah, sí. Cuando yo estaba dando esta clase a otros que estaban en otra ocasión, dijo, no, eso está horrible. Pues sí, es cierto, eso está feo. Pertenecer al diablo, pues está muy feo, no. Así que bueno, porque cuando nos bautizan, Dios nos pone un sello, propiedad de Jesucristo. Así es. No tenemos ese sello, tenemos el otro sello, propiedad de Satanás. Está feo eso. Por eso hay que bautizar a los niños. Así es. Para que quede más seguro esto, lo que le estoy diciendo, se trata de hablar con la Biblia. Yo le estoy hablando con la Biblia. Vamos a ver ahora Romanos 5:12. Romanos 5:12. 5-12, perdón, 5,12. Y eso a veces la pueden ustedes descifrar. Con lo que yo les he platicado ya, puede ser que sí las descifren esa parte de la Biblia. Romanos 5:12. El que la tenga, léala, por favor. Y si lo lee alguien que no había leído, mejor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Así es. Fíjense lo que dice: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Alguien quiere descifrar eso según lo que ya he explicado? ¿Por qué dice esa parte así? Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron. Yo creo que se refiere un poco a Adán, que introdujo el pecado. Así es, efectivamente. Y también a lo que se refería de que todos son pues con la muerte, ¿no? Así hasta es. que se bautizan. Ajá, correcto, muy bien, así es. Por tanto, como por un solo hombre, ¿quién? Adán. Cuando dice hombre, aquí se refiere a hombre y mujer, no es, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo. ¿Y qué produce el pecado? Produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque se salen de la presencia de Dios, y solamente en Dios hay vida. Fuera de Dios no hay vida. Estamos hablando de el espíritu, es decir, Adán y Eva pecaron y no se murieron, siguieron viviendo, porque Dios les dijo: si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán sin remedio. Comieron y no se murieron. Esto no quiere decir que se van a morir, se van a echar, van a quedar fuera de Dios, van a alejarse de Dios. Es decir, se va a morir el alma o el cuerpo, perdón, el espíritu, como puedo decir, aunque realmente el espíritu no muere, pero de alguna manera tengo que explicar.
esto, porque así es, lo más correcto es estar alejado de Dios, de eso se trata, estar alejados de Dios. Se alejan de Dios, no pueden entrar al cielo, no pueden entrar a la presencia de Dios. Así es. Todavía hay actualmente sectas, o sea, iglesias que no son católicas, que dicen que cuando nosotros nos morimos seguimos muertos y que hasta que venga Jesucristo después, hasta entonces vamos a entrar al cielo, porque han sido engañados. Así es, porque eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que en cuanto nosotros morimos nos presentamos a juicio. Así es. Hay dos juicios, el juicio universal y el juicio personal. Cuando nosotros morimos nos vamos al juicio personal. Y de ahí ya vamos a donde nos toque, ¿sí? Pero en el juicio universal, y eso es al fin del mundo, toda la gente va a resucitar, es decir, todo el alma el espíritu se va a juntar otra vez con el cuerpo. Entonces nos vamos a ir con Dios con cuerpo y alma. Es decir, el alma se junta con el cuerpo. Los que estaban en el cielo, esas almas van a juntarse con el cuerpo otra vez y vamos a tener un cuerpo glorioso, no un cuerpo como este, sino glorioso como el de Jesucristo. Así lo dice la Biblia. ¿Qué hacía el cuerpo de Jesucristo? Se atravesaba las paredes y luego comía Jesús. Así es. Si nosotros vemos la Biblia, todo eso, vamos viendo eso, ¿no? Entonces así nos dice el apóstol San Pablo que vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Así es. Jesucristo está en el cielo con cuerpo. Así es. Solamente Jesús, porque el Padre no se hizo hombre, ni el Espíritu Santo, solamente Jesucristo se hizo hombre, tomó un cuerpo como nosotros y luego resucitó. Así es. Bueno, y Jesucristo ahorita está aquí, no lo vemos, pero Él dijo, si se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Bien, entonces por eso se bautizan los niños. Esa es la razón por la cual se bautizan. Vamos haciendo un poquito de oración. Cierren sus ojos. Si alguien, voy a dar un margen como de 1 minuto o 2, por si a alguien les nace una oración para Dios, la quiere expresar, sería muy bueno. Y si no, bueno, no hay problema, yo ahorita les ayudo a orar. Esperamos un momentito. Recuerden que Jesús está aquí, a un lado de nosotros. Él lo dijo. Y a ver si nos sale alguna oración. Es decir, que quieren decirle algo a Jesús.
Bien, con mucha atención vayan siguiendo la oración que voy a hacer. Sigan con los ojos cerrados. Gracias, Jesús, por tu presencia entre nosotros. Gracias. Señor Jesús, no te sentimos, pero queremos que te acerques a cada uno de nosotros y que nos des tu bendición. Señor Jesús, pasa sobre cada uno de nosotros, pon tus manos en nuestra cabeza. Jesús, queremos experimentar tu presencia. Queremos, Señor Jesús, que nos muestres lo mucho que nos amas. A veces, Señor, nuestro corazón está vacío, a veces no tenemos mucha fe, aumenta nuestra fe. Señor Jesús, pasa sobre cada uno de nosotros y derrama una bendición para que seamos buenos padrinos, para que seamos buenos padres, para que seamos buenos católicos, para que seamos buenos discípulos tuyos. Pasa, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros. Tócanos con tu mano, toca nuestra cabeza, Señor. Queremos experimentar tu presencia, Señor. Muéstranos que tú estás vivo, Señor, que no estás lejos, que estás cerca de nosotros. Somos tus hijos, Señor. Hemos sido bautizados, te pertenecemos a ti. Pasa sobre cada uno de nosotros. Derrama tu bendición, Señor. Reconocemos, Señor, que nos hemos alejado de ti. Perdónanos. Reconocemos, Señor, que estamos muy fríos en la fe. Aumenta nuestra fe. Te pedimos perdón, Señor. No hemos sido buenos católicos. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a ser buenos católicos. No hemos dado buen ejemplo a las personas, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, seamos buenos católicos y que demos ejemplo a nuestros ahijados, que los ayudemos, Señor. María, Madre de Dios, Madre de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Amén. Abrimos nuestros ojos. Vamos a, si quieren, pararse un poquito y estirarse. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa de unos 3 minutos. Si quieren pararse o quieren quedarse ahí como ustedes quieran. Momento para respirar, para relajarnos un poco. La Biblia dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, coma 5. Juan, capítulo 3, coma 5. Respondió Jesús: Ajá. De cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. Vamos a leerlo vamos a ver, ese es el 5, ¿verdad? Así es. Juan 3, 5. Desde el 4 al 6. Juan, capítulo 3, versículos desde el 4-6. Nicodemo le dijo: Ajá. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Bien. ¿Alguien quiere explicar eso? Sí, según lo que hemos estudiado. O sea que los niños tienen que nacer del espíritu, porque el niño cuando nace de la carne, entonces tiene que nacer del espíritu, porque si no, es pura carne. Es decir, no es hijo de Dios, pero como por decirlo así, como criatura de Dios, pero no es hijo de Dios adoptivo, no es hijo de Dios, ¿cómo puedo decir? Es decir, está muerto, pues, está muerto. Cuando un niño se bautiza, resucita el niño, y entonces ya le pertenece a Dios, porque nace del Espíritu de Dios. Así es. Y entonces solamente así puede uno entrar al reino de Dios, si no, no se puede entrar. Por eso se bautizan los niños. Bueno, vamos a dar una repasadita. ¿Cuándo nació la Iglesia Católica? El año 33. ¿Cuándo comenzó a predicar Jesucristo? 30. El año 30. ¿Qué significa la palabra bautismo? Esa no se las dije, pero si alguien la sabe. Bautismo quiere decir sumergir. Sumergir, eso quiere decir bautizar. O sea que cuando nos bautizan, nos sumergen en el Espíritu. Juan Bautista bautizaba en el agua, él sumergía en el agua. Ahora el bautismo es en el Espíritu, no en el agua. Y a los niños se les pone agua porque el agua es símbolo de pureza, es símbolo del Espíritu Santo también. Pero ya no hay necesidad de que se sumerjan en una pila. Así lo hacen los que no son católicos, porque dicen que pues, la palabra bautismo quiere decir sumergirse. Entonces por eso es que los que no son católicos así se bautizan, los sumergen en el agua, así. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos sumerge en agua Jesús, nos sumerge en el Espíritu y el Espíritu no se ve. Y el agua, cuando la usa el Padre, la usa como símbolo del Espíritu Santo. Así es. Entonces, por eso le ponen agua. Aunque también pueden hundirlos en una pila, pero no hay necesidad, porque no es en agua, es en el Espíritu. Así que el que no nace de lo alto no puede entrar en el reino del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dice. No se puede así, necesitamos entrar. O sea, en otras palabras, ustedes y yo estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios porque hemos sido bautizados. Pero en el reino de Dios hay un rey que manda. ¿Quién es? Jesús. Él es el rey que manda. Él es el que da los mandamientos. Y nosotros somos los súbditos del rey, que tenemos que obedecerle, ¿sí? Si no, de lo contrario, aunque estemos en el reino de Dios, pues vamos a quedar fuera, si no seguimos el camino de Dios, ¿sí? Entonces, comprométanse ustedes, no conmigo, con Dios, a venir a misa los domingos. Les va a costar trabajo, porque si no están acostumbrados les va a costar trabajo, pero así se le demuestra a Dios que le ama a uno. ¿Sí? No hay que decir, como dicen muchas personas, yo voy cuando me nace, porque si nunca le nace nunca va a venir. No, uno tiene que venir aquí por mandato de Dios, porque Dios la prueba de que nosotros amamos a Dios es que obedecemos su mandamiento, sintamos o no sintamos, ¿sí? Y eso es algo también que se ve en nosotros. Por ejemplo, el amor que nosotros tenemos a la esposa, al esposo, a la novia también, comienza con un sentimiento, puede comenzar con un sentimiento, pero después el sentimiento se puede acabar.
¿sí? Por ejemplo, ya cuando se casaron, a veces ya no hay sentimiento, a veces sí y a veces no, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se levantan de mal humor y cuidado. ¿Y dónde quedó el amor? Pues el sentimiento, pues quién sabe dónde quedó, porque eso ya se levanta con un sentimiento al revés, un sentimiento de rechazo, de no sé qué, ay no, cuidado. ¿Por qué? Porque tienen que usar allí lo que es realmente el amor. ¿Y qué es el amor? Amar aunque no sienta. Aunque no sienta, así es la cosa. Y eso no es tan fácil, no está tan fácil. Entonces, pero así es como cuidamos a los niños, nuestros hijos. Los queremos mucho, ¿no? Muy bien, pero y pues les damos de comer y todo. Pero hay veces que, uy, cuidado. Entonces, pero tienen que cuidarlos, de todas maneras, porque así demuestran que los aman. Y así también el esposo a la esposa. Así es. Sí. Porque dicen, no, por eso se oye decir mucho eso. Oye, ¿por qué se dejaron? No, es que ya no sentía nada. Oye, ¿quién te dijo que el amor era sentimiento? No, el amor no es sentimiento. O sea, puede empezar así, pero no es sentimiento, porque eso se acaba. Y a veces sí hay, a veces no hay. O sea, yo lo digo para mí también, que yo tengo muchos años de casado, o sea que a veces tengo sentimiento y a veces no. A veces tengo coraje, como todo el mundo. Igualmente es con Dios. Con Dios tengo sentimiento. Ay, voy a ir a la iglesia, pues qué bueno. Y hoy no, ahora no me nace, pues no, ahora no voy, no, si tienes que ir. ¿Por qué? Pues porque es un mandato de Dios. Así es. Aunque no me guste, tengo que ir. Pues le digo, cuesta trabajo. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ir. Hay que pedirle a Dios, ayúdame Señor, yo no quiero ser así, yo quiero obedecerte, ayúdame, yo no quiero seguir así. Y ahí luego meterle ganas. Para eso se necesita programarse. Si no se programa uno, el mundo lo programa uno. Así es. Le salen cosas ahí. Tiene uno, el domingo no puedo ir a misa, no, pero si no nos pasa nada de que tenemos que ir el domingo a misa, pues el mundo nos programa. Alguien viene y nos invita acá y allá a una fiesta, no sé cuánto, y pues entonces nos pasó. Pero si me programo es diferente. Yo tengo que ir a misa a tal hora, tal día, entonces, ay, pero es que vino esto, caray, ya viene esta persona, ¿qué hago? Pues tengo que ver esto, yo lo tengo programado, pues tengo que ver qué hago. Oye, pues sabes qué, pues yo tengo que ir a misa, si quieres después vemos, porque yo tengo esto ya programado. Me hubiera avisado antes. O sea, tengo que ver eso, porque si no, se pasa el tiempo. Señor Jesús, que estás aquí con nosotros, digan su nombre ahí, en secreto, lo que nos digan. Yo voy a decir el mío. Yo, Serafín Equigua, me comprometo contigo, Señor, te digan su nombre, a no faltar a misa los domingos. Me comprometo, Señor, contigo, con tu ayuda, Señor, a ser buen padrino, buen papá, buena mamá, buen ciudadano, buen católico. Me comprometo contigo, Señor. Ayúdame a lograrlo, Señor. Yo voy a poner todo lo que está de mi parte. Para eso necesito que tu Santo Espíritu venga a mí. Una vez más, Señor, pasa sobre mí. Pon tu mano sobre mí, Señor. Y derrama tu bendición. Derrama tu poder sobre mí. Sin ti no puedo hacer nada. Derrama tu poder sobre nosotros, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu bendición, Señor.